Bienvenido a Conectarte con KPMG, programa de nuestra firma miembro en Costa Rica. Aquí le traemos temas de actualidad empresarial, fiscal y legal, junto con detalles relevantes de las diferentes industrias. Acompáñenos. Hola, gracias por acompañarnos en Conéctate con KPMG. El día de hoy me acompañan Shermaine Elizondo. Shermaine es abogada, es Tax Manager en KPMG, y José David Segura. José David es asociado senior de nuestra práctica de impuestos. El día de hoy vamos a conversar acerca del régimen de zona franca. El régimen de zona franca, impulsado del año 1990 en nuestro país, ha sido un éxito para la atracción de inversión extranjera y para la generación de empleo y desarrollo en nuestro país. Nuestra ley data del año 90 y ha tenido algunas modificaciones. Costa Rica además es país OCDE desde hace algunos años, y a nivel mundial se ha generado una serie de reformas fiscales que han venido a impactar el régimen de zonas francas. José, quería si nos puedes compartir cuáles han sido esos cambios más importantes de estos últimos 10 años de nuestro régimen de zonas francas. En realidad el régimen ha tenido bastantes modificaciones desde hace unos 20 años por ahí, porque Costa Rica, dentro de este proceso de globalización, ha ido entrando poco a poco en todas las diferentes organizaciones mundiales, y eso ha implicado que debamos cumplir con ciertos estándares mínimos que nos exigen justamente este tipo de entidades. En primer lugar, la reforma del 2010 de la ley del régimen se hizo para cumplir con los requerimientos de la Organización Mundial de Comercio. Específicamente, esta organización, como parte de todos los acuerdos que tiene, se implementó un acuerdo de subvenciones y medidas compensatorias, que lo que busca es que, a pesar de que los gobiernos eventualmente puedan dar ciertos beneficios a las empresas, esto no genere una competencia desleal en materia de exportación de mercancías, ¿verdad? Porque aquí, cuando hablamos de la OMC, estamos hablando más concretamente de bienes. Entonces, la reforma del 2010 se introdujo con el fin de cumplir con lo que nos exigía la OMC, porque teníamos una serie de prórrogas justamente por ser un país en desarrollo, pero la última se vencía en el 2015. Entonces Costa Rica para ese año ya tenía que haber hecho todas las reformas al régimen de zonas francas. Entonces esto implicó una serie de cambios importantes para las empresas de manufactura principalmente. Después, en el año 2020, también se modificó la ley, y ahora, de cara a lo que en ese momento era el proceso de ingreso a la Organización de Cooperación Económica y Desarrollo, la OCDE. Entonces, en ese momento se reformó el régimen, pero ya ahora desde la perspectiva de las empresas de servicios, porque igualmente, como pasó en el 2010 con la OMC, la OCDE hizo un análisis de nuestro régimen igual para verificar que los incentivos que se otorgaban no crearan un sistema, por ejemplo, de ring fencing, ¿verdad? Que es como que se hagan sectores de la economía especialmente protegidos frente al resto, o también que los incentivos del régimen buscaran incentivar la exportación y eso generara igualmente una situación de competencia incorrecta entre los diferentes estados miembros, por lo menos de lo que es la organización. Entonces, en esa oportunidad se reformó el régimen en el punto específico de las empresas de servicios. Y ya para terminar, la última reforma sería la del año pasado, el 2022, en donde ya no con relación propiamente a una organización internacional, sino más bien en vista de que el régimen tal vez no se ha posicionado tan bien en áreas o localizaciones fuera de la gran área metropolitana. Entonces el gobierno lo que buscó fue, por medio de esta reforma, otorgar una serie de condiciones diferentes y un poco más beneficiosas para aquellas empresas que se ubiquen en cantones fuera de la gran área metropolitana. Esto para poder llevar un poco más de desarrollo y de empleo y de mejores condiciones a las áreas que tal vez no han logrado anteriormente por medio de este régimen que ha sido tan exitoso en áreas muy centralizadas del país. Entonces, con esta ley eso es lo que justamente se ha buscado.
En el caso de la reforma, referente a los comentarios o a los ajustes requeridos por la OCDE, en el tema de servicios, entonces entenderíamos que por esa es la razón que ahora se eliminó aquella limitación que existía de la venta local y que ahora no es esa limitación, pero hay otros requisitos para poder operar como empresa de servicios. Tal vez si nos comentas muy brevemente sobre ese tema en particular. Claro, sí, por supuesto. Esta reforma se dio, la que usted menciona, del 2020, con respecto a una de las 15 acciones del marco inclusivo BEPS de la OCDE relacionada a los regímenes fiscales especiales, que lo que busca es, y la acción BEPS 5 básicamente se llama, eliminar las prácticas fiscales perniciosas. Eso lo que quiere decir, de una forma muy sencilla, sería buscar que los gobiernos y los estados vayan quitando aquellos incentivos fiscales que se otorgan con condiciones que no sean las adecuadas. Entonces, un primer punto que se reformó y quizás el más importante está relacionado con la creación de un índice de elegibilidad de empresas de servicios, que lo que hace es, por un lado, revisar que la actividad sea estratégica y por otro lado, que exista una adecuada proporcionalidad entre el empleo que se tiene y los activos fijos que la empresa está adquiriendo para su operación. Porque si, por ejemplo, una empresa tiene muchísimos activos, pero tiene poquitos empleados, ahí tendríamos un tema de sustancia, porque yo tengo que tener la cantidad adecuada de empleados para gestionar esos activos. O, por ejemplo, y un tema de las actividades estratégicas, las actividades que se incentiven tienen que requerir cierto capital humano también. Entonces aquí ya se incluyen actividades como de centros de servicios para llevar a cabo actividades de contabilidad, de mercadeo, de finanzas, de recursos humanos, por mencionar algunas, o centros de llamadas también. Y una particularidad que es bastante relevante es que se prohíben las actividades que tengan como finalidad recibir un pago de una regalía. Entonces, si por ejemplo yo voy a trasladar a una empresa de zona franca una marca o una patente, como en Costa Rica no se desarrolló, lo que estaríamos haciendo es, en cierta forma, incurriendo en lo que la acción BEPS número 5 quiere evitar, que es que tengamos una actividad con un incentivo fiscal, pero que no tenga ese arraigo en el país, esa sustancia con empleados, con activos fijos y demás. Entonces, esos son los temas de actividades estratégicas. Y por otro lado, se reformaron las exenciones, las condiciones fiscales de las empresas de servicios, porque antes del 2020, de la reforma que estamos conversando, lo que sucedía era que existía una limitación para vender servicios localmente de un porcentaje máximo, y adicionalmente el beneficio fiscal en el impuesto sobre las utilidades se castigaba en ese mismo porcentaje que representaran las ventas locales. Esas dos condiciones se eliminaron. Entonces ahora una empresa de servicios no tiene un límite para vender localmente, y aunado a eso, tanto sus ventas locales como sus exportaciones van a tener el mismo tratamiento fiscal. Y este segundo punto de la reforma justamente responde a que también la acción BEPS número 5 exigía o solicitaba que no se diera esa compartimentación de la economía, ¿verdad? Que lo que hace en cierta forma es como tener un aislamiento, si se quiere, de las empresas de zona franca, que casi que solo se vendan entre ellas y solo exporten. Y entonces lo que buscaba la OCDE más bien era que las empresas de zona franca estuvieran integradas dentro de toda la economía del mismo país. Por eso es que se eliminó esta limitación de las ventas locales de las empresas de servicios. Claro, ahora también las empresas de servicios tienen que ser empresas nuevas con proyectos nuevos, porque el gobierno tiene que establecer alguna especie de límite para que las empresas que ya están tributando no deseen pasarse al régimen, ¿verdad? Entonces, es una reforma bastante comprensiva para el caso específico de las empresas de servicios. Y siguiendo en esta misma línea, Sher, esta reforma que se dio en el año 22 y que el reglamento fue publicado hace poquito tiempo, crea sectores nuevos y crea beneficios nuevos. ¿Cuáles son esos nuevos sectores que se incorporaron en esta reforma para efectos de promover
y que las empresas se instalen fuera de la GAM y de esta manera traer desarrollo a esas zonas del país. Sí, en efecto, en el 2022 se promulgó la ley 10234, que lo que busca es fortalecer la competitividad territorial para atraer inversiones fuera de la GAM. Como bien lo dijo José, el régimen de zona franca ha sido muy exitoso en el país, y lo que se quiere es que se plasme de alguna forma esos éxitos, ese desarrollo en áreas que tal vez no han visto esos beneficios, ¿verdad? Entonces ahí es donde se creó toda esta reforma y todo a nivel de ley de zona franca, y ahorita hace unas semanas se publicaron las reformas respectivas a los diferentes cuerpos normativos, reglamento a la ley del régimen de zona franca, reglamento a la ventanilla única de inversión y demás que tienen que ver con temas para terminar de amarrar de alguna forma la reforma que se había dado con la ley, ¿verdad? Ya podemos poner en ejecución estas nuevas categorías y ya vamos teniendo más claro cuáles son los incentivos y los beneficios que vamos teniendo para estas nuevas categorías que se crearon exclusivamente para que se instalen fuera de GAM. Se crearon 3 categorías nuevas que lo que buscan es crear un incentivo y además relacionado con las actividades que se promueven en este tipo de regiones. Tenemos, por ejemplo, empresas de centros de servicio de salud humana. Ahí lo que tenemos son como 2 categorías, que son los centros que ofrecen servicios médicos tales como oftalmología, ortodoncia, odontología, cirugía estética, y además tenemos otra categoría que son las entidades hospitalarias de alta resolución. Cada una de estas, pese a que pertenecen a la misma categoría de empresas de servicios de salud humana, tienen diferentes requisitos de inversión, por ejemplo. También tenemos las empresas proveedoras de insumos destinados a empresas de categoría F. Eso básicamente son empresas que venden sus insumos a empresas procesadoras dentro del régimen de zona franca, o lo que conocemos como categoría F, y tiene que ser al menos un 40% de sus ventas las que tienen que dar. Y además, un tema muy innovador es de las empresas desarrolladoras de parque sostenible. Que las empresas desarrolladoras de parques sostenibles son aquellos establecimientos dedicados al desarrollo sostenible de actividades recreativas y entretenimiento, o también aquellos establecimientos de carácter comercial con actividades para conservar o realizar investigaciones científicas, siempre bajo un entorno natural y sin dañar el ecosistema en el cual se está trabajando. Entonces, si vemos, son 3 categorías muy particulares y que no se han desarrollado bajo el régimen de zonas francas, por lo cual es interesante ver cómo se van a ir implementando en el día a día. Un tema que nos llama mucho la atención de la reforma, y me parece que es bastante positiva, es el tema de cómo se puede cumplir el requisito de inversión, ¿verdad? Porque para acceder al régimen de zona franca, dependiendo de la industria en la que uno quiera o en la categoría que uno quiera acceder, hay que cumplir ciertos requisitos de inversión. Y sí llama la atención que la forma en que se cumple ese requisito para estas categorías que están fuera de la GAM tienen algunos aspectos adicionales. ¿Vos nos puedes comentar cuáles son esos aspectos adicionales? Claro, ese es uno de los cambios más interesantes que se dan, porque es justamente lo que va a permitir ver en gran medida el desarrollo que se vaya a dar y la mejoría que se va a dar en los cantones donde se van a instalar estas empresas. Aparte de las inversiones en activos fijos que regula el régimen de zona franca ya de manera normal, para estas empresas permite además que hasta el 50% de sus inversiones sean infraestructura pública e inversión en capital humano. Entonces, yo puedo contar como parte de mi inversión, siendo este tipo de empresas, todos los proyectos que realicemos de mejoramiento o de construcción en infraestructura pública, tales como puentes, carreteras, todo lo que es alcantarillado, suministro de agua potable, energía, telecomunicaciones. Además, por ejemplo, lo que es mejoramiento o construcciones de centros educativos y de atención comunitaria. En cuanto a la inversión en capital humano, que también podemos utilizarlo y nos va a contar como parte de nuestra inversión,
es todo aquello que utilicemos para el cierre de brechas, para capacitar en personas en nuevas habilidades que necesitamos para realizar nuestras actividades autorizadas bajo el régimen, investigación y desarrollo relacionado con mis actividades y en general lo que es formación tanto de mis colaboradores como de los proveedores con los cuales yo voy a estar teniendo relaciones comerciales para ejecutar mis actividades. Importante mencionar que normalmente la inversión la tenemos que cumplir en un plazo máximo de 3 años. Sin embargo, para este tipo de inversión, como es la infraestructura pública y el capital humano, la ley nos permite un plazo de hasta 5 años. Entonces también ahí hay un cambio importante en la inversión que ahora podemos obtener. Claro, es una posibilidad y genera, ¿verdad?, muchísimas oportunidades, poder atraer inversión costarricense y también extranjera hacia el mejoramiento de la vida y de las oportunidades y especialmente la educación, ¿verdad?, que ha sido siempre pues un estándar de nuestro país y ojalá que no lo perdamos. La verdad que parece bien interesante, ojalá que se empiecen a mover muchas empresas en este régimen de zona franca. Y esto me trae al último tema que queríamos comenzar, y es que se ha hablado mucho de los cambios que se han dado a nivel internacional o que se vienen dando en relación con el impuesto mínimo global. ¿Verdad? ¿Cómo va a afectar el impuesto mínimo global del 15% a regímenes como los de zona franca? Que parte importante, pero no el único, de los beneficios que otorgan es la exención del impuesto de renta, ¿verdad? Obviamente también hay otras exenciones, tal vez incluso más importantes, como lo son la de importación, la del IVA, de impuestos municipales, etcétera. José, tal vez si nos comentás un poco cómo podría impactar y principalmente que todavía en Costa Rica no se ha hecho una comunicación oficial y no tenemos todavía un proyecto de ley, pero ¿qué podemos esperar en estos próximos meses? En realidad, un primer punto importante es que el régimen va a seguir existiendo a pesar de que se implemente el impuesto mínimo global. Lo que puede llegar a suceder eventualmente es que las condiciones de las empresas del régimen tengan alguna modificación. El impuesto mínimo global, como lo hemos llamado normalmente desde hace algún tiempo que se ha venido discutiendo, consiste en una iniciativa de la OCDE para retomar la acción BEPS número 1, que curiosamente, a pesar de que era la número 1, es la que más retos ha representado porque está asociada con la economía digital. Entonces ahora, debido al impulso que le han dado ciertos países con alguna preponderancia, es que se ha retomado. Entonces, la acción BEPS número 1, que ahora se retoma como BEPS 2.0, lo que busca es abordar 2 pilares asociados con la fiscalidad de las empresas que tienen operaciones multinacionales. Específicamente el pilar 2 es el que se refiere al impuesto mínimo global, que lo que busca es que las empresas tributen un 15% como mínimo por sus operaciones en cada una de las jurisdicciones. ¿Qué podría llegar a pasar? Que Costa Rica, por ejemplo, no implemente ningún cambio y solamente tenga que permitir que otra jurisdicción grave los ingresos que las empresas exentas están percibiendo en Costa Rica. Otra segunda opción sería que el gobierno de Costa Rica realice una modificación al régimen y que se establezca que la exención va a ser con una tarifa mínima de 15% para casi todas las empresas o para la mayoría. Habría que ver la forma en la que eso se podría redactar. Otra opción sería que con las normas que ha planteado la OCDE, el gobierno podría establecer alguna serie de carve-outs que se llaman, que es que tomando en cuenta el empleo, la inversión en activos fijos y demás, no necesariamente se tenga que establecer un 15%, sino una tributación diferente tomando en cuenta esos factores. Y también hay otro punto que le agrega más complejidad, que es que en principio, como estamos ahorita, esto solo sería aplicable a aquellas empresas que tengan a nivel consolidado ingresos totales a nivel global, mundial, de 750 millones de euros. Quiere decir que no le va a aplicar a todas las empresas de zona franca de Costa Rica. Entonces hay un montón de variables y aristas a tomar en cuenta y quizá lo más prudente en ese momento es esperar un poco
a ver cuál posición va a adoptar el gobierno de Costa Rica. Aunado a eso, también tener una posición bastante activa con las cámaras, con las diferentes asociaciones que representan a las empresas y al gremio, para poder estar involucrados dentro de ese proceso de reforma que el gobierno va a tener que valorar, porque también es poco probable que el gobierno de Costa Rica quiera renunciar a una tributación que de todas formas algún otro país va a terminar grabando. Entonces, al final de cuentas, algo va a pasar, sí, definitivamente, pero tenemos que dar un poco más de tiempo para ver cuál va a ser el camino que va a tomar el gobierno. Y lo importante es que el régimen sigue teniendo impulso, sigue teniendo interés para la atracción y para la generación de empleo. Lo importante es que el país reestructure su estrategia, su política fiscal, ¿verdad?, de cara a los nuevos requerimientos internacionales, y en esa línea que estemos pues dándole seguimiento a estos cambios que se van dando para poder tomar las mejores decisiones en los momentos oportunos. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Esperamos que les haya sido de mucha utilidad y nos escuchamos en la próxima. Gracias por escucharnos. Esperamos que esta información haya sido de utilidad. Síguenos en Facebook, LinkedIn, Instagram y YouTube como KPMG en Costa Rica. Hasta la próxima.